No entendía lo que estaba pasando y de un momento a otro me veo internada en una clínica sin mi hijo, sin mi familia, que estaban notando que en mí había una alteración, que esa no era yo. Los médicos me decían que yo no podía vivir sin tratamiento farmacológico. Empecé a tener lo que los médicos llamaron episodios de esquizofrenia. Me diagnosticaron con bipolaridad. Hola, bendiciones. Estamos hoy súper contentos porque vamos a tratar un tema súper importante y es la lucha con la depresión, la ansiedad y la bipolaridad. Y para eso tenemos una invitada muy especial, Elsita. ¿Cómo estás? Bienvenidísima. Nos alegra muchísimo que estés aquí. Cuéntanos, Elsie. Elsie es madre, esposa, hija. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo te encuentras hoy? Y cuéntanos, ¿qué te ha motivado a compartir esta historia? Hola Mari, muy bien, gracias, saludos a todos. Estoy acá porque sé que hay mucha necesidad. Cada día en la sociedad el tema de las enfermedades mentales va en aumento. Y bueno, lo que pueda aportar a cada persona. Así es, hay muchas personas que están sufriendo de depresión, de ansiedad. ¿En qué momento, Elsie, tú te das cuenta de que algo no estaba bien en tu vida? Bueno, ya estaba casada, mi hijo tenía 1 año y medio. En el año 2019, hace más de 6 años, empecé a tener alteraciones en mi comportamiento, incluso en mi manera de pensar. Empecé a tener lo que los médicos llamaron episodios de esquizofrenia. Me diagnosticaron con bipolaridad. Incluso se tergiversó mucho la manera como yo veía mi realidad. Mi parte espiritual se exacerbó de una manera que no era normal. Me imagino, una etapa súper complicada. Pero ¿cómo era tu vida antes de que estos síntomas aparecieran en tu vida? Siempre fui una mujer muy independiente, muy segura de mí misma. Crecí en un hogar que, aunque disfuncional por el divorcio de mis papás, puedo decir que hasta el día de hoy he recibido ese amor, ¿verdad? Que todos de una u otra manera, ese apoyo, esa seguridad que necesitamos de nuestros padres. Yo era independiente, llegué acá a la ciudad de Montería a trabajar. Este tipo de síntomas afecta muchísimo las actividades diarias de las personas. ¿Qué síntomas tú comenzaste a experimentar? Bueno, lo primero que se alteró fue los ciclos de mi sueño. Yo no dormía. Yo no dormía lo suficiente, casi nada. Trabajaba, me congregaba en mi iglesia. Yo vivía en función de la iglesia, mi trabajo, mi hogar. No descansaba lo suficiente. Empecé a tener unos periodos de irritabilidad que no eran normales. A veces periodos de depresión. Me llené de tantos temores en cuanto a mi realidad, a mi alrededor. Empecé a tener una cantidad de pensamientos que, según yo, eran cosas que Dios me mostraba y me hablaba. O sea, tú escuchabas como voces. No como voces, eran pensamientos, tenía sueños, tenía cosas que yo, en medio de mi alteración, ¿verdad? Física, lo tomaba como real. Las personas que estaban a tu alrededor, tu familia, tal vez la gente del trabajo, ¿cómo estas personas reaccionaron de pronto al ver de pronto algún cambio en ti? Mi familia obviamente empezó a notarlo enseguida. Mi mamá pasa mucho tiempo acá conmigo, prácticamente vive conmigo. Y mi esposo también empezaron a asesorarse. Consultamos con mis pastores y ellos aceptaron, se dieron cuenta de que había una alteración física. Entonces consultaron
con psiquiatría y de ahí empecé los procesos de internación en clínicas psiquiátricas. Que me imagino que fue muy duro para ti, muy duro para tu familia. ¿Cómo fue ese proceso de estar en una clínica de reposo, en un lugar psiquiátrico? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué pensó tu familia de que tú estuvieras en ese lugar? Sí, en realidad fue muy duro para mí inicialmente porque yo no entendía lo que estaba sucediendo. A mí me internaron y nadie me explicó lo que estaba pasando. Yo no, en medio de mi alteración, de mi disfunción tanto física como emocional, no entendía lo que estaba pasando y de un momento a otro me veo internada en una clínica sin mi hijo, sin mi familia. Para mi familia fue muy duro. Muy duro, claro. Para mi esposo y mi mamá, que eran las personas que estaban notando que en mí había una alteración, que esa no era yo. Pero sé que ellos tomaron la decisión de aceptar la guía médica porque tenían miedo de que se exacerbara, de que fuera peor la situación, Sí. de que incluso tenía miedo de que fuera a agredir, a atentar contra mi propia vida, que gracias a Dios nunca llegué a ese punto. Dios me guardó de una manera tremenda que no llegué ahí, pero era una posibilidad de no ser tratada. O sea, ¿hubo algún detonante, como decir, ese punto que le dice a la gente, sí, es que le está sucediendo algo a ella o a él? ¿Ya? Y que tu familia lo notara o que otras personas lo notaran. ¿Ese detonante cuál fue? Yo pienso que el sueño, la alteración en el sueño, porque yo no dormía. Y de ahí se derivan una cantidad de alteraciones físicas y emocionales bastante visibles. Cuando tú dices que no dormías, ¿era que te pasabas toda la noche en vela? No me daba sueño. ¿No te daba sueño? Yo llegaba de turno, podía trabajar las 12 horas porque tengo turnos bastante extensos. En ese momento donde trabajaba no hacía turnos de noche, pero sí a veces salía muy tarde y no me daba sueño. Yo no dormía y tampoco me sentía cansada y ese es uno de los síntomas visibles de la bipolaridad. O sea que, bueno, como tú tienes también un trabajo que es bastante pesado porque es un trabajo del área médica, Elsa es fisioterapeuta y le toca trabajar turnos extensos, sea de noche o sea de día. Me imagino que esto también contribuyó de alguna manera a romper esos ciclos del sueño, ¿cierto? Así es. Bueno, cuéntanos cómo tu familia, cómo la iglesia donde ibas y la ayuda médica que recibiste jugaron un papel importante en toda esta situación que te estaba pasando. Primeramente, Dios que empieza a hacer su obra, Sí. pero Él nos brinda herramientas. Así es. Tanto en la medicina, la ciencia Dios la creó, ¿verdad? Sí. Para apoyarnos en esas alteraciones físicas que hay. Recibí tratamiento por mucho tiempo. Como les comenté, estuve internada en clínicas psiquiátricas en 3 ocasiones. Incluso llegué a estar en cuidados intensivos porque mis síntomas se exacerbaron, aumentaron. Sí. Y me ingresan para hacerme estudios porque sospechaban de una neuroinfección. Sí. Por el área de la salud en la que yo trabajo en cuidados intensivos, pero todos los exámenes salieron normales. Sí, o sea, hablando de eso, se me viene a la mente algo que es muy importante y es, muchas personas creen que cuando somos cristianos o seguimos a Cristo, no puede pasarle a alguien una situación como esta, ¿ya? Entonces, Elsie, cuéntanos cómo es que tú siendo cristiana, ya, una chica de su trabajo, de su hogar, educada, con un esposo, con un hijo, con una vida perfecta, pudiéramos decir, exitosa, cae en este tipo de situaciones. A pesar de que el proceso fue muy duro en su momento, pero hoy le doy las gracias a Dios y le doy la gloria a Dios porque gracias a ese proceso Él ha moldeado cosas en mi vida, en mi temperamento, mi manera de ver la vida cambió demasiado. Cuando Dios permite situaciones en nuestra vida, la palabra dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Sí. Y yo lo creo y lo he visto en mi vida. Okay. La palabra también dice que
que en el mundo tendremos aflicciones. En ninguna parte de la Biblia Dios nos dice que no vamos a enfrentar situaciones, dice que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Eso es súper importante porque hay todo tipo de aflicciones en este mundo. Así no es. solamente las aflicciones de que me falta esto en la parte económica, me falta esto en la parte emocional, no tengo esposo, no tengo pareja, me divorcié, no me divorcié, tengo problemas con esto, con aquello, pero también hay situaciones en la parte mental, ¿cierto? Así es. Entonces, esas aflicciones abarcan un gran número de cosas, pudiéramos decirlo de esa manera. Me gusta que hayas mencionado ese punto, pero me gustaría que le dijeras a las personas qué tipo de terapias o qué tipo de ayudas fueron las que por decirlo la redundancia, te ayudaron más en esos momentos. ¿Qué tipo de cosas te ayudaron para que la gente que está viendo esto y que tiene hijos ya o que está pasando por estas situaciones digan, sí, esto lo puedo practicar, Sí. voy a ayudarme con esto? ¿Qué tipo de ayudas y de terapias en el hogar, de la gente a tu alrededor, te ayudaron a salir de esta situación? Bueno, como su nombre lo indica, fue un proceso Sí, en el que todos los puntos fueron importantes. Lo que mencionábamos anteriormente, la parte médica, el apoyo Sí. médico, terapéutico, la familia y la parte espiritual. Porque en realidad, como les comentaba, Dios nos da herramientas, pero Él es el que hace posible lo que para el hombre es imposible, Así porque mi es. diagnóstico médicamente no tiene cura. Para los médicos no había posibilidad de yo tener una vida normal sin tener tratamientos y controles médicos. Yo al comienzo, el tiempo que estuve internada, en mi casa recibía tratamiento, tenía controles periódicos con psiquiatría, con psicología. Aparte, adicional a estos diagnósticos, Sí. en algún momento recibí un diagnóstico de trastorno cognitivo por el tiempo que estuve en la unidad de cuidados intensivos. Ok. Yo tenía dificultad para concentrarme, para la memoria a corto plazo se me alteró. Sí. Yo salí de esas clínicas que no recordaba el número de mi cédula. Entonces, la parte médica fue un apoyo importante Sí. en su debido momento. Pero ¿qué Ok. pasa? Que los médicos también, nosotros como profesionales de la salud estamos limitados. Entonces ahí es donde empieza Dios a obrar, donde nosotros Amén. como seres humanos reconocemos nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Ahí empieza Dios a hacer su proceso. Sí. Y resulta que yo llegué a creerme el tema de que no iba a volver a tener una vida normal, porque yo ni siquiera en ese tiempo era capaz de valerme por mí misma, no podía hacerme cargo de mi hijo y mi familia me rodeó, ¿verdad? Qué lindo, Y fue sí. importante ese apoyo, ese amor de ellos. Ahora que dijiste mi familia me rodeó, es algo súper importante porque muchas personas, escucho de algunas personas que se desaniman, saben que tienen al hijo o a la hija en un lugar, en una clínica de reposo, o que tienen problemas, quieren quitarse la vida, entonces empiezan a tratarlos con desprecio, con vergüenza, en vez de apoyarlos lo más que se pueda, porque Así es es. importante para poder salir de ese estado de ansiedad, de depresión, el apoyo de la familia incondicional en todo momento, que la persona sienta que cuentan con ciertas otras personas. Así es. Me gustaría que nos contaras cómo tu vida ha cambiado después, o sea, cómo es Elsa después del proceso que vivió en ese tiempo. Ya no Sí. soy la misma de antes. Y uno, después de pasar por estos procesos, valora demasiado la salud. Por ahí Sí. hay un dicho que dice que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y yo no lo Sí. valoraba. Así es. Y ahora he aprendido, hay un punto muy importante y creo que también fue un desencadenante. Yo siempre fui por la manera como me educaron, me creía tan autosuficiente, Sí. tan capaz de tener el control de todo a mi alrededor, no solamente de mi vida, sino quería tener el control de todas las situaciones, Sí. de los tiempos, de todo.
y tuve que aceptar que el único que puede tener ese control es Dios. ¿Qué mensaje tú le darías a las personas que están atravesando por un momento como este? Inclusive de pronto a los padres que tienen hijos que están en este tipo de situaciones. Bueno, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda tanto terapéutica como espiritual. Okay. Porque muchas de las, yo diría que todas, porque después de yo pasar por este proceso, Dios me ha permitido que me rodee de personas que o ellos están pasando por situaciones similares o sus familiares. Entonces, en todas puedo identificar heridas del pasado, hogares disfuncionales, situaciones, la falta de perdón abre una brecha tremenda en este tipo de situaciones y hay que tratarlas de raíz, ¿verdad? Para poder sanar hay que buscar el origen y ese origen solo Dios por medio de su Santo Espíritu nos lo puede mostrar, ¿ya? Sin dejar de lado que en algún momento del proceso es necesario el apoyo médico. Sí, es decir, todas las ayudas, el área física, el área emocional, el área espiritual, el área médica, el acompañamiento, el no dejar solo a la persona. El apoyo familiar. Sí, sobre todo que debe ser muy, muy importante saber que tu familia está ahí, que tu familia no te ha abandonado. Incondicionalmente. Exactamente. Así es. No, tremendo todo este proceso que has vivido. Si tienes algún consejo para la audiencia, para poder salir de ese estado de depresión, de ansiedad, de bipolaridad o de situaciones parecidas a esta, si tienes algún consejo. Hay un versículo que me ayudó mucho a cambiar mi manera de ver las cosas. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, mas sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En algún momento de mi proceso aprendí que yo estoy viviendo una realidad que no puedo negar, pero también hay una verdad, la verdad que Dios tiene para mi vida. Y que tú creíste en esa verdad y pudiste salir de ese estado en el que tú estabas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, yo decido si voy a vivir en base a mi realidad que estoy viendo, ¿verdad? Que no se puede negar, o si voy a vivir con mi mirada enfocada en la verdad, que es Cristo, que es la verdad que Dios tiene para mi vida, las promesas que Dios tiene en su palabra para mi vida. Y en el momento en que yo empecé a creerle a Dios, a creer que yo era sana porque ya Dios había pagado el precio, ¿verdad? Por medio de su Hijo en la cruz, por mis heridas, por mis enfermedades. Cuando yo empecé a creerle, ahí empecé a avanzar, ahí empecé a sanar desde lo más profundo de mi alma, porque somos seres tripartitos, ¿verdad? Somos un cuerpo físico, el alma, entendiéndose el alma, donde está la mente, las emociones y la voluntad. Y está el espíritu, que es lo que se conecta con Dios. Entonces, son 3 áreas que debemos darle la misma importancia. Yo creo que el mensaje para la audiencia también es decirles, Elsie, que siempre hay una salida, que siempre hay esperanza, que no nos podemos meter en la mente de que allí nos vamos a quedar, sino pensar que siempre podemos salir de donde estamos, podemos avanzar, y si buscamos a Dios, Dios nos puede ayudar. Si buscamos ayuda espiritual, Dios nos puede ayudar, porque siempre hay esperanza para cada ser humano, para cada persona, no importa la situación, no importa el estado. Gente que dice, ay no, es que a Elsa lo que le pasó es mínimo, lo mío es demasiado grande. No, para cada persona hay una medida y para cada persona hay una ayuda de parte de Dios. El diagnóstico con el que fui rotulada, por así decirlo, porque la sociedad etiquetada. Una vez nos diagnostican, nos etiquetan para toda la vida. Los médicos me decían que yo no podía vivir sin tratamiento farmacológico, que fue bastante complejo, bastante alto, supuestamente para estabilizar las emociones y el sueño. Me decían que yo no podía dejar de depender de esa parte. Pero cuando yo empecé a creerle a Dios y empecé a avanzar,
Esto se fue retirando poco a poco. De hecho, Dios me hizo la promesa de que mi diagnóstico iba a ser levantado. Yo no entendía cómo, porque cada vez que iba al psiquiatra, el médico me decía una cosa, pero Dios me estaba diciendo otra, por medio de mis pastores, por medio de prédicas. Dios habla de muchas maneras cuando nosotros disponemos el corazón para buscarlo y para creerle. Entonces, para la gloria de Dios, hoy yo voy para 3 años sin tratamiento médico, sin una sola pastilla. No tengo alteraciones de ninguna clase. De hecho, Dios me permitió la bendición de tener otro trabajo en el que tengo que trasnochar más, hago turnos de noche, algo que para los médicos era imposible. Ya llevo algo más de 1 año y la presión, como tú decías, el área en el que yo trabajo es bastante complejo porque es unidad de cuidados intensivos neonatal y pediátrica. Entonces uno maneja mucha responsabilidad, mucha presión emocional, pero Dios me ha permitido ver ahí la obra que ha hecho y continúa haciendo en mi vida. Bueno, hay un versículo muy lindo que dice que Él es quien termina la obra que comenzó en nosotros. Amén. Y a toda nuestra audiencia que de pronto está diciendo, sí, como dijiste tú, es que lo mío no tiene solución, lo mío es diferente, como decía Elsa, porque es lo que tú estás viviendo, pero sí se puede salir de la depresión, sí se puede salir de la ansiedad, de los estados tristes y depresivos, de ese lugar oscuro en el que tal vez te sientes hoy. Puedes hacerlo. Busca a Dios, busca ayuda y tu familia, que tienes a alguien a tu alrededor que necesita de tu apoyo y tal vez no estás prestando la suficiente atención para esa persona. Apoya a tu familiar, apoya a tu hijo, apoya a tu hija, apoya a tu hermana, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, que te necesita en estos momentos para poder salir del lugar donde se encuentra y poder avanzar. Y como él sí decir, sí se puede, ya no estoy medicada, ya no estoy en ese lugar, ya estoy un paso más adelante y cada día un paso más arriba. Otra cosa que me gustaría compartirles, la importancia de reconocer que necesitamos ayuda, de mostrarnos vulnerables, porque la sociedad nos ha enseñado a mostrarnos fuertes, a tratar, a creer erróneamente que escondiendo los problemas y las situaciones que nos afectan se van a solucionar, y eso lo que hace es crear una herida mucho más grande. El inicio para empezar a sanar, como les comenté anteriormente, reconocer primero que todo que hay un Dios que me ama y que se interesa por mi situación, que está esperando que yo ponga mi mirada en Él, lo busque y le crea, y también haga la parte que me corresponde, ¿verdad? Porque debemos ser obedientes, buscar ayuda, mostrarnos vulnerables es muy importante, abrir nuestro corazón. Obviamente necesitamos personas sabias que nos puedan dar buenos consejos. También es importante a quién le pedimos ayuda. Así es. Donde quién vamos a solicitar esa ayuda. ¿Ya? Y como dices tú, reconocer que necesitamos ser ayudados para que venga la ayuda correcta, reconocer y decir, yo lo necesito, yo estoy pasando por esto no debería estar pasando en mi vida, yo no era así, quiero cambiar, quiero avanzar, quiero salir de aquí. Otra cosa que quiero compartirles desde mi experiencia, en el momento más alto del proceso, más complejo, más doloroso, por así decirlo. Yo no entendía qué sucedía, pero lo único real en mi vida era la presencia de Dios, sosteniéndome, y yo le decía, Señor, yo no entiendo qué está pasando, pero muéstrame el propósito que tú tienes por el cual me has permitido pasar por esto. Porque sabía que algo Dios quería hacer en mi vida. Y en algún momento Dios me permitió conocer este pasaje bíblico. La palabra de Dios está llena de promesas para nosotros. Y debemos creerlas y atesorarlas. Porque como decía Mari, en Cristo hay esperanza. Tenemos una esperanza que no nos defrauda. El Salmo 40 dice,
Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Wow. Y eso es precisamente Sí. lo que estamos haciendo acá, mostrándoles a todos lo que Dios tiene para nosotros. Dios escucha nuestro clamor, Dios nos pone, esta palabra la veo hoy cumplida en mi vida, para su gloria y su honra, porque solamente Él pudo. Hoy puedo estar de pie delante del mundo porque Él me levantó y hasta hoy me sostiene y sé que lo va a seguir haciendo. Y mira qué bonito, Mari, porque al final dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo que está diciendo es que al ver tu testimonio, al Así ver lo es. que Dios hizo contigo y de dónde te sacó, la gente confiará en el Señor. Así es. Sí, tremendo. Así es, sí. porque hoy te puedo decir con toda la confianza y la seguridad de que si Dios lo hizo en mi vida, también lo puede hacer en la tuya. Sea cual sea la situación que estás pasando, porque la palabra también dice que para Dios no hay nada imposible. Él nos creó, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero ha sido muy edificante, inclusive para mí escucharte, porque yo también estuve cerca de ti en esos momentos en que estuviste por este proceso y realmente... Y puedes ver el antes y el después, sí, ¿cierto? Uno puede ver el antes y el después, pero me encanta que hayas venido y pudieras compartir aquí tu testimonio y decirle a la gente sí se puede y decirle toma la decisión, que tú puedes salir de ese lugar de ansiedad, de tristeza, de depresión, de debilidad, de ese lugar donde tú sientes que ya no puedes más, que estás en un pozo, como dice la palabra de Dios, allí hundido y no sabes cómo salir a la luz, pero sí hay un camino y el camino se llama Jesús. Elsie, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Sí, y a nuestra amada audiencia, a todas esas bellas, preciosas personas que nos miran desde todas partes del mundo, estaremos en un próximo capítulo con un nuevo tema, con un nuevo invitado. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos.